Hola amigos y amigas de las redes sociales, bienvenidos a una sesión más del análisis de coyuntura con tu profe de RI. Amigos y amigas, porque ustedes lo pidieron, aquí les tengo un análisis sucinto, porque ya se ha hablado mucho al respecto en medios de comunicación con mayor impacto y mayor capacidad de difusión de noticias. ¿Qué sucedió con la trama Arabia, OPEP, Rusia, México? Vamos a empezar. ¿Qué sucede? Resulta que en enero del año 2020, en un contexto en el que ya se dejaba venir y ya se hacía sentir, por lo menos en China, el COVID-19, en un contexto en donde se tenía el precio del barril a $65, en un contexto en el que Estados Unidos producía 14 millones de barriles de petróleo al día, Arabia Saudita 12 millones y Rusia 11 millones, Arabia de pronto, por los intereses que tiene en el Medio Oriente, contrarios a lo que Rusia ha venido defendiendo, particularmente en el caso de Siria, decide imponer de alguna manera la restricción o un recorte a la producción de petróleo y le exige a Rusia que disminuya en 1.5 barriles de petróleo su producción al día. Obviamente Rusia se niega por los intereses contrarios, decía yo, que tienen en el Medio Oriente. En particular en el caso de Siria, mientras que Rusia defiende al presidente Bashar al-Assad, Arabia Saudita armó toda una alianza de países musulmanes sunita para derrocarle. Le fue muy costoso a Arabia en términos económicos, militares y políticos. A Rusia le ha sido muy costoso, pero finalmente Bashar al-Assad sigue en el poder en Siria y Arabia sigue un tanto frustrado porque no lo ha podido derrocar. En el caso, por ejemplo, de Irán, Arabia se ha sumado a las sanciones que Estados Unidos le impone a Irán, la República Chiita Islámica, y por su parte, Rusia ha seguido colaborando en materia de intercambio comercial, también en materia de hidrocarburo y, por qué no, en aspectos militares, en donde Rusia le ha proveído armamento también a Irán y bueno, tiene una relación, digamos, estratégica sana. Arabia entonces intenta imponer desde enero del 2020 a Rusia que Rusia reduzca su producción. Rusia se niega, entonces Arabia en, digamos, respuesta y como medida de castigo, aumenta hasta en 1 millón de barriles de petróleo su producción y esto obviamente reduce el precio del barril, porque además en el contexto del COVID, ustedes saben, se contrae la economía, se paraliza la industria productora que requiere del consumo de petróleo, se reducen los viajes, la movilidad hasta en un 70%, los aviones se quedan en tierra, de tal suerte que los economistas dirían, se deprime la demanda del hidrocarburo, se deprime también el que haya barriles pues de más, una sobreoferta. Y al haber una sobreoferta, prácticamente el precio empieza a caer hasta los $16. Estamos hablando que llegó un momento en el que para las principales potencias petroleras empezó a ser más caro producir y exportar que pues el mismísimo proceso de venta. Es decir, la extracción es más cara que la propia venta, entonces deja de hacer negocio. Y por esta razón, Estados Unidos, siendo la principal potencia petrolera del mundo, empieza a exigirle a Arabia Saudita que además tiene también finanzas públicas un poco insanas, deficitarias, es decir, que gasta más de lo que ingresa, pero que le ha encontrado en la palanca petrolera también el sabor a cómo manipular los precios para coercionar a otros países, pues no lo había de alguna manera evaluado. Cuando Estados Unidos le empieza a amenazar con sancionarlo, entonces Arabia se acerca a Rusia, a quien le propone que al ser los dos países que propiciaron la crisis de la caída del barril, del precio del barril, entonces ellos compriman su producción hasta en 2.5 millones de barriles de petróleo al día. Rusia acepta en aras de que el precio aumente y entonces el margen de sus ganancias pueda ser mayor. Pero no lo quieren hacer ellos solos. En el caso, por ejemplo, de Arabia, que lidera a la Organización de Países Exportadores de Petróleo,
que también se le conoce como el régimen internacional petrolero más importante, que tiene una capacidad para rastrear y monitorear los precios del petróleo por un lado, pero también para imponer y establecer precios de petróleo que finalmente otros países petroleros que no forman parte de este régimen internacional de alguna manera también se ciñen, porque en comparación a la producción de la OPEP, pues son países que producen en términos más humildes, más modestos, como es el caso por ejemplo de México. Entonces Rusia acepta, invitan a que países petroleros tanto de la OPEP como por fuera de la OPEP, a la que le han llamado informalmente en los medios la OPEP ampliada, países como Noruega, como Brasil, el mismísimo México que llegó como un invitado y que nadie se esperaba que saliera respondón, intentan que se comprometan a que estos otros países reduzcan hasta en un 23% o compriman su producción. ¿Para qué? Para que cubran otros 5 millones de barriles de petróleo al día, entre ellos menos en el mercado. De tal suerte que Arabia y Rusia retiran 5 millones y los otros 5 millones para cumplir con una cuota de 10 lo harían los demás. Esto nada más en mayo y en junio. Se establece que de junio hasta diciembre del 2020 la producción petrolera recaería nada más en 8 millones y posteriormente de enero del 2021 a abril del 2022 la producción se reduciría hasta en 6 millones. De tal suerte de que el precio del barril de petróleo vaya recuperando su valor, llegue originalmente a $30 y después de ahí puede aumentar a 35 y a 40. De tal suerte que el margen de ganancia para estos países petroleros vaya aumentando. Hasta ahí van los hechos. Todos habían aceptado, excepto México. No se esperaban que el país latinoamericano saliera respondón, decía yo, y peor aún, que se mantuviera firme. Arabia Saudita se molestó muchísimo porque el rey Mohammed bin Salman, que en este caso es el príncipe heredero, porque todavía no se muere el rey Mohammed bin Abdelaziz, pero para efectos prácticos ya es el rey bin Salman. Y además es un rey, príncipe heredero, al que le dicen el Mr. Everything, porque prácticamente está en todo. Comanda la política exterior, comanda la política energética, comanda la política militar de Arabia. El Mr. Everything, que además es un tipo muy duro, que ha mandado asesinar a sus primos hermanos, a sus tíos, a todo aquel que dentro de Arabia le implique prácticamente competencia o desacato en sus órdenes. Ustedes recordarán que el periodista Khashoggi, de origen árabe, de Arabia, después voy a hacer un video para explicar por qué siempre hago este matiz. Mucha gente me ha criticado porque piensa que decir árabe de Arabia es un pleonasmo, pero voy a explicar en un video aparte que es una muy pertinente explicación la que se requiere de por qué esta diferenciación. Bueno, Bin Salman entonces manda a matar a Khashoggi y manda a matar y manda a encarcelar y manda a reprimir a todo aquel que le represente un riesgo, sino que le pregunten a Qatar. Entonces Bin Salman dice, no vamos a permitir que México desobedezca, no quiere decir el acuerdo, sino la imposición de Arabia, porque si México refuta, entonces habrá otros países que sigan el ejemplo. México se convertiría en un muy mal ejemplo. Pero, ¿qué creen? Se encuentran con un presidente como Andrés Manuel López Obrador que basa parte del éxito de su modelo de gobierno en la recuperación de la soberanía energética y que el aceptar que se redujeran para México a hasta en 400,000 barriles de petróleo al día su producción sería hacerlo regresar al 1.3 millones de barriles que México producía en los años 80, de tal suerte que entonces cobraría sentido la hipótesis de que Pemex ya no era lo que es o ya no es lo que era anteriormente. Recuérdese también que los gobiernos neoliberales del PRI y del PAN en los últimos 3 sexenios endeudaron a Pemex hasta llegar a una deuda de 110,000 millones de dólares y el mismo Peña Nieto cínicamente se atrevió a decir que nos habíamos acabado la gallina de los huevos de oro. De tal suerte que con esto justificaron la reforma energética del año 2014 y curiosamente, mientras sus medios chayoteros decían que la demanda y la oferta de la industria del petróleo ya no era negocio porque además las energías limpias y renovables estaban en auge y por lo tanto el petróleo iba a perder vigencia. Bueno, pues resulta que con la reforma energética abren
la inversión privada, extranjera, y uno se pregunta, ¿por qué si ya no es negocio, los extranjeros sí quieren seguir invirtiendo? Bueno, llega Andrés Manuel López Obrador, basa parte de su modelo de gobierno en el rescate de la soberanía energética, quiere reducir la deuda en lo más que se pueda de Pemex, y por otro lado empieza a construir la refinería de Dos Bocas. ¿Por qué? Porque parte de recuperar la soberanía energética tiene que ver con no solamente producir crudo, que les guste o no, energía limpia o sucia, es el hidrocarburo con el que se mueve la globalización, con el que se mueven los mercados mundiales, el comercio internacional. Pero además, dice Andrés Manuel López Obrador, se requiere que se refine también el petróleo en México, porque no podemos estar dependiendo de la importación de gasolinas, que pues a veces nos aumenta bastante el precio. En ese contexto, hasta ahí estoy repitiendo prácticamente lo que a través de los medios de comunicación estuvimos viendo, y como sesión de relaciones internacionales, amigos y amigas, no tendría sentido. ¿Cuál es el valor agregado de esta charla? Tomen apunte, por favor. Quiero explicarles esta situación desde un enfoque teórico de las relaciones internacionales llamado realismo político, pero también digamos, su versión más moderna, el realismo estructural, también conocido como el neorealismo. Como ustedes recordarán, en 1948, Hans Morgenthau escribe un libro que se llama Política entre las Naciones, Politics Among Nations, en donde establece los principios del realismo político. Dice que como analista, los autodefinidos como realistas no ven el mundo como debería de ser, sino como realmente era. ¿Y cómo era el mundo de acuerdo a estos individuos, a estos analistas que se hacían llamar los realistas? Bueno, pues el mundo era uno en donde los estados o los gobiernos era la creación más importante y los actores más importantes de la humanidad en las relaciones internacionales. Al ser los actores más importantes, son los que delinean los pasos y las políticas que los demás siguen. En segundo lugar, el realismo señala que todo interés se define en términos de poder. Es decir, que estos actores siempre quieren incrementar sus ganancias a toda costa, que no colaboran, que no cooperan, pero que en ocasiones hacen alianzas estratégicas pensando en cómo incrementar su poder, de tal suerte que los intereses para los realistas de los actores son egoístas, siempre pensando en maximizar su poder. Luego entonces, para los realistas, la moral y la política son cosas que van separados. Que un estadista, y de aquí recuperan el pensamiento de Maquiavelo, que un estadista no debe pensar en términos morales, sino en términos racionales, de tal suerte que en cada decisión maximice su poder. En el año de 1979 sale publicado un libro que se llama Teoría de la Política Internacional, que escribe Kenneth Waltz, al que se le conoce como el padre del realismo estructural, que es básicamente la modernización del realismo político. ¿En qué consiste? Bueno, para empezar, este libro surge en un contexto de debates de las escuelas de relaciones internacionales, y entonces surge como respuesta a los institucionalistas y también como respuesta a las corrientes marxistas que decían que el Estado era una estructura sometida a la burguesía internacional para legitimar la dominación sobre las clases populares, sobre los países de la periferia. Y en ese contexto, el neorealismo, se le llama neorealismo por nuevo realismo, sí le da importancia al papel que juegan las unidades del sistema, en este caso los estados o los gobiernos, pero le da más importancia, amigos y amigas, al diseño de la estructura. ¿Cuál es la estructura? El sistema internacional. El sistema internacional es esa estructura a la que es muy importante observar, porque de esta estructura depende el cómo se comportan las unidades, es decir, los gobiernos. Para los realistas estructurales o los neorealistas, la estructura o el sistema internacional es anárquica. Esto quiere decir que no hay gobierno, y al no haber un gobierno mundial, porque Naciones Unidas pues juega un papel menor. Rusia todavía no tiene el poder económico de China o de Estados Unidos.
Estados Unidos es una hegemonía que va en decadencia económica, comercial y tal vez también social y cultural. China está emergiendo, pero todavía no tiene la fuerza económica de Estados Unidos ni la fuerza militar de Rusia. De tal suerte pues que el sistema internacional es anárquico, no hay un gobierno. Y entonces dicen los neorrealistas que la anarquía activa el mecanismo o el sistema de autoayuda o autopreservación. ¿Qué significa esto? Que en el sistema de autoayuda las unidades, es decir, los estados, se rascan con sus propias uñas. En el terreno militar inician una carrera armamentista para proveerse de todos los recursos militares que les garanticen su supervivencia. En el terreno económico y comercial van a hacer las alianzas estratégicas que necesiten para sobrevivir. Entonces, la anarquía genera o fortalece el sistema de autoayuda. Y bajo la lógica de la autoayuda, cada quien se rasca con sus propias uñas para ponerlo en términos llanos y simples. ¿Qué fue lo que vimos volviendo al tema de la OPEP, volviendo al tema de Arabia, de Estados Unidos, de Rusia y de México? Todos, de manera legítima, empezaron a ver, ante la falta de un gobierno mundial, por sus intereses. Arabia, por mantener el liderazgo de la manipulación de los precios del petróleo. Rusia, recuperar el precio del petróleo, porque al ser una potencia petrolera, está ganando un mayor margen de utilidad. Lo que no le parecía a Rusia es la imposición de Arabia. Al final, si ustedes se fijan, Rusia termina invirtiendo o restringiendo su producción todavía más que cuando originalmente Arabia se lo había pedido, pero ahora lo acepta porque sabe que está en su interés ganar más dinero. Estados Unidos, por su parte, juega a dos bandas. Primero, amenazando a Arabia con sancionarla en caso de que no llegue a un acuerdo con Rusia para romper la depresión de los precios del petróleo con la sobreproducción y la sobreoferta en el mercado de petróleo. Pero por otro lado, cuando ve que México se niega, quien también está viendo por sus propios intereses, más acorde a la teoría neorrealista que les acabo de explicar, y que también es legítimo, entonces Estados Unidos dice, bueno, queremos desatorar la negociación, tú Arabia, te vamos a sancionar si no cedes, tú México, nosotros ponemos 250,000 barriles de petróleo al día, lo restringimos para que se pueda cubrir con esa cuota, para que se pueda cumplir con la cuota de 10 millones y está bien que te mantengas con tu oferta de solamente restringir tu producción en 100,000 barriles de petróleo al día, para que no se pierda fuerza en el impulso que el presidente le está dando, el presidente López Obrador le está dando a la industria petrolera en aras de mantener la soberanía energética. Hasta ahí creo que vamos bien. Ahora, en el sistema nacional, en el plano doméstico, en la política interna, amigos y amigas, ¿qué fue lo que vimos? Vimos a un presidente muy criticado, vimos a una prensa chayotera, impulsada por la oposición moralmente derrotada. ¿Y por qué le llamamos moralmente derrotada? Porque hemos visto que como oposición proponen cosas que no necesariamente están poniendo a la sociedad en el centro de su preocupación. Pero además lo hacen a través de la difusión de fake news, de mentira tras mentira y de cálculos que realmente son más bien cálculos viscerales que cálculos que maximizan la ganancia de México. Miren, me explico. Con algunos medios de la televisión nacional vimos que se burlaban de la secretaria de Energía Rocío Nale por haber separado, le decían que era maleducada, al presidente siempre lo critican por su lenguaje humilde, por su lenguaje sencillo, por su cercanía a la gente. A quienes hacemos análisis serios, por no criticar al gobierno y por no alimentar su narrativa de odio frente al gobierno, nos dicen amantes de la cuarta transformación. Y miren, casualmente ni siquiera hacemos parte de la política, pero se ponían a hacer ahí análisis de matemáticas muy básicas, incluso pues con falta de precisión, ¿no?, en los cálculos. Pero miren, México al final, en esta posición de firmeza, sacó la mejor tajada posible de la negociación.
¿Por qué? Porque si bien es cierto que al multiplicar 1.7 por 20, pensando que 1.7 son los millones de barriles que México produce al día, y que eso tenía de alguna manera en $20 el barril de petróleo, pues esa multiplicación te da muchísimo menor. Es cierto que si te atreves a reducir en 1.3 y lo multiplicas por 30, que sería de alguna manera el precio que tendría. Sin embargo, México no bajó esa producción a 400,000 barriles. ¿Qué es lo que hace? Nada más. Entonces, si tú multiplicas 1.6 millones de barriles por 30, te da poco más de 50 millones de dólares. Y en ese orden de ideas, tienes la mejor ganancia posible por día. Pero ¿qué creen? Otra cosa que tampoco se menciona a propósito en la prensa es que el presidente, con todo y que habla despacito, con todo y que es humilde, bueno, había instruido desde tiempo atrás para que México comprara coberturas petroleras. ¿Esto qué significa, amigos y amigas? Que México compró una especie como de seguro para que, independientemente de las fluctuaciones del precio del barril en el mercado, México con este seguro cubría un precio determinado, un precio específico. En ese momento habían criticado a Andrés Manuel López Obrador que porque se había gastado en garantizar un precio del petróleo mexicano, del crudo mexicano, pero que no era necesario porque estábamos pagando por mantener en $49, cuando en aquel momento el barril costaba 65. Pero imagínense que en la primera semana de abril y en la última semana de marzo del 2020, el barril estuvo hasta incluso entre 16 y $18. ¿Y qué creen? México, gracias a estas coberturas petroleras, siguió vendiendo en $49 porque ya se había previsto que la fluctuación, pues a veces tiene los precios muy arriba y tú compraste un seguro con precios más humildes. Pero como en este caso sucedió, los precios se deprimieron, pero México siguió tranquilo porque siguió al amparo de sus coberturas petroleras vendiendo su crudo a $49. De tal suerte que eso le daba a la secretaria de Energía o a la ministra de Energía, Rocío Nale, pues cierta seguridad y cierta confianza para que en esta negociación pudiera mantenerse firme. Al final, los críticos del presidente dicen, porque ahora la narrativa es, ¿qué le habrá ofrecido Andrés Manuel a Donald Trump? Donald Trump se las va a cobrar. Pues por supuesto, porque en las negociaciones así son. Yo ya les expliqué desde la teoría neorrealista que los estados, los gobiernos, las unidades del sistema, debido a la anarquía o a la ausencia de gobierno, entran a un sistema de autoayuda en donde no cooperan, hacen alianzas estratégicas para maximizar su poder, para incrementar sus intereses. Por supuesto que Estados Unidos va a buscar un interés, pero por supuesto que México tenía un interés muy claro y muy firme, y eso fue lo que finalmente le llevó a mantenerse firme y a salir avante. Ahora, amigos y amigas, no nos asustemos. Compartimos más de 3,000 kilómetros de frontera con Estados Unidos. Es nuestro principal aliado comercial. Por ahí dicen, es que Estados Unidos nunca nos ha visto como amigo. Pero México tampoco a Estados Unidos. ¿Sí me explico? Siempre lo vemos como un socio estratégico inevitable por una simple y sencilla razón. Es inevitable. La geografía nos condiciona a ello. Si no, pregúntenle a los más de 35 millones de personas de origen mexicano que están en Estados Unidos. Muchos de ellos se van siendo antiestadounidenses, pero reconocen que gracias a la existencia de Estados Unidos, del mercado estadounidense y de toda la interacción económica que se da con Estados Unidos, en buena parte aumentan su capacidad económica desde el plano individual, pero también en el plano comunitario. Y bueno, miren, pues para que nos demos una idea, con todo y que siempre ha habido un problema desde el año de 1942 con el programa Abracero, de discriminación a los inmigrantes, de persecución a los indocumentados, también de discriminación salarial, de abuso laboral. Aún así, millones de personas de origen mexicano prefieren trabajar en Estados Unidos que trabajar en México. ¿Por qué? Por pragmatismo. No estoy justificando, solo quiero aclarar que hay posturas pragmáticas que van más allá de otros principios morales, como lo decía Nicolás Maquiavelo, y que dependiendo de la coyuntura, tanto las personas como los gobiernos, como las empresas, se ven obligadas a actuar. Y en el marco de la OPEP,
México negociando con Estados Unidos utilizando ese tentáculo. Yo ya lo había anunciado en tiempo real, lo anuncié el jueves con Vicente Serrano en Sin Censura, cuando el 90% de los comunicadores, que son eso, comunicadores, más no analistas, y algunos de sus analistas invitados decían en medios nacionales o internacionales con más capacidad que este humilde canal, que México era la vergüenza mundial, que habíamos hecho un oso internacional. Yo le dije a Vicente, tenemos que salir a desmentir eso, porque ahí hay una negociación estratégica de la que México va a salir bien parado. Vicente Serrano me dio el espacio, lo platicamos ahí. Al viernes ya se había pues, pronunciado el presidente Trump en Estados Unidos, ya se había pronunciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, en la mañanera. Y decíamos, en unas horas el tiempo nos dio la razón. Sin embargo, Arabia responde por la tarde de ese viernes que no, que sin México no hay acuerdo. Vicente Serrano me llamó el viernes en la noche para que participara en su programa, para que pues, le aclarara qué había pasado, si por la mañana parecía que todo pintaba bien, que ahora hacia dónde íbamos con el plano de Arabia. Y yo le dije, y bueno, pueden ir ustedes a ver ese video de Sin Censura TV del viernes por la noche, de este viernes pasado, en donde Vicente Serrano me dice, bueno, ¿y ahora hacia dónde? Pues no me habías dicho tú que todo iba bien. Le dije, lo que va a pasar es que Estados Unidos va a dar un golpe sobre la mesa, va a afianzar su apoyo a México, va a dar un golpe sobre la mesa con Arabia Saudí y esto va a salir. Y México va a salir bien parado y va a salir además con la mejor ganancia posible en este corto plazo. Y bueno, amigos y amigas, hasta aquí va el cuento, hasta ahí la novela. Espero haberles aclarado más el panorama. Espero haberles dado un valor agregado y que mi explicación teórica de la postura realista y neorrealista les haya sido de utilidad para entender por qué México se comportó como se comportó en un contexto válido y legítimo en donde pues Arabia también tenía derecho a maximizar sus intereses, Rusia tenía derecho a maximizar sus intereses, Estados Unidos igual. Por cierto que Rusia se mantuvo abierto a que México mantuviera su postura, porque Rusia, que no se fía de Arabia, en algún momento también va a necesitar el respaldo de México y probablemente México le devolverá el apoyo que ahora Rusia le dio. Entonces imagínense, Andrés Manuel López Obrador, un ajedrecista, quedó bien con Rusia, quedó bien con Estados Unidos, y en una confrontación en cuanto a la producción petrolera de David, Arabia, contra Goliat, o David y Goliat, en donde Arabia es el fuerte, es el Goliat de los precios del petróleo y México es el David. Bueno, pues parece que David se impuso en este round. Bueno, amigos y amigas, si tienen preguntas, no se olviden de ponérmelas aquí. Saben que les contesto a todo mundo y además siempre con mucha disposición. Les agradezco que nos estén apoyando y pues les pido que si les interesa que sigamos pensando las relaciones internacionales, aprendiendo de las relaciones internacionales, retroalimentando la visión del acontecer internacional, pues ayúdenme a difundir estos videos para que llegue a más personas y que en un lenguaje sencillo, dinámico, pues podamos seguir creciendo la comunidad de internacionalistas digitales en esta red social. Muchísimas gracias por su atención. Seguimos en contacto.